Nombre: Radio Minera. País: Bolivia. Año de inauguración: 1949. Énfasis: organización comunitaria y la solidaridad. Lugar: distritos mineros de Potosí y Oruro. Beneficiarios: los mineros y la sociedad boliviana en general. Los aliados: red de 26 emisoras sindicales mineras. El financiamiento: la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Medios: la radio. Desde el filón estañífero más grande de Bolivia, transmite Radio La Voz del Minero. En el altiplano boliviano se da una experiencia que en materia de comunicación merece atención. En las minas, los trabajadores disponen de emisoras radiofónicas financiadas, dirigidas y manejadas por ellos mismos. Algunas de las emisoras de radio creadas, financiadas y controladas por los trabajadores mineros de Bolivia fueron La Voz del Minero, la Radio Vanguardia de Colquiri, la Radio Aminas, Radio 21 de Diciembre, la Radio Nacional de Huanunción y pues entre otras, pero claramente pues estas eran las más importantes. Bueno, básicamente todo el tema de la radio boliviana empezó más o menos en los años 1949 con una emisora que se instaló en el distrito de Cataví, y durante esos siguientes 15 años otros distritos siguieron ese mismo ejemplo y empezaron a comprar diversos equipos, a capacitar jóvenes de campamentos, incluso a capacitar también a los propios trabajadores, financiando una experiencia para entregar así un porcentaje de un salario para poder sostener las emisoras. Las radios en este entonces empezaron con cosas muy básicas, estaban equipadas con lo más mínimo, con lo necesario para poder hacer una transmisión. Algunas lograron obtener un apoyo internacional y se convirtieron en unas emisoras mucho más sofisticadas, con mejores equipos y mejores instalaciones. También incluso varias edificaron salones en donde hacían actos junto a la emisora. Esto lo hacían con el propósito de poder transmitir en directo las reuniones sindicales. Digamos, algo muy alusivo fue en la Radio Vanguardia, que decoró su salón con un mural que narraba toda la historia del centro minero en Colquiri. Hay una escena muy particular del mural que describía los bombardeos de los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana en 1967, cuando el país pues estaba sometido a una dictadura militar. Bueno, ya hacia los años 70 había 16 emisoras en funcionamiento y casi todas de ellas estaban ubicadas en los distritos mineros del altiplano de Bolivia. En ese momento los sindicatos mineros aún eran muy importantes y eran considerados como la vanguardia política en América Latina. Estas radios mineras se integraban mucho en la vida cotidiana de las comunidades y empezaron a verse como ciertas alternativas, por decirlo así, de lo que eran los servicios de teléfono y correo. En ese entonces la gente utilizaba este medio para las asambleas de comité de amas de casas, también transmitían mensajes los dirigentes sindicales sobre sus negociaciones con el gobierno y la capital. Entre los jóvenes también se mandaban mensajes de amor, también se escuchaban invitaciones para asistir a un nuevo grupo teatral o diversas cosas así, lo cual era muy chévere y muy bonito porque de cierta manera la radio tenía como una conexión con la comunidad. También cabe aclarar que en los momentos de conflicto político o diversos conflictos que hubieran en el país, las radios sindicales, las radios mineras, eran la única fuente confiable que podía llegar a ver en cualquier lugar. Ya que digamos los militares atacaban periódicos, atacaban estaciones de radio, de televisión en diferentes ciudades, pues la única información disponible y segura llegaba a través de las radios mineras.
La minería era algo fundamental en Bolivia, incluso mucho antes de que el país alcanzara su independencia en el año 1825. Estas exportaciones estaban basadas fundamentalmente en lo que era la plata y el estaño, hasta que la economía del país empezó a transformarse en las últimas décadas del siglo XX. Bueno, desde la independencia de Bolivia, que como lo dije anteriormente se dio en el año 1825, hasta mediados de los años 70, la minería continuó siendo la principal actividad económica y generadora de ingresos en el país. La plata, digamos que se hizo menos importante, pero Bolivia sí se convirtió en el segundo productor mundial del estaño. A mediados de los años 50 los minerales presentaban el 70% de las exportaciones. Debido a todas estas exportaciones, miles de trabajadores de estos centros mineros tenían esa responsabilidad encima de sostener la economía del país y en ese entonces a sus 5 millones de habitantes. También era claro que ningún gobierno podía permitirse ignorar la opinión política de los mineros, y más aún cuando sus sindicatos tenían fama de ser los más democráticos y políticamente avanzados en toda América Latina. El impacto social se basó en que las emisoras de radio jugaron un papel fundamental en el fortalecimiento de los sindicatos mineros en la lucha por la unidad. Todos estos sindicatos estaban afiliados a lo que era la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, y durante el año 1946 a 1986 fue la vanguardia de la poderosa Central Obrera Boliviana. También es muy importante resaltar que no era una simple coincidencia que los sindicatos y las emisoras de radio, digamos así, compartieran los locales en la mayor parte de los distritos mineros. Y tampoco era muy común que el secretario de Cultura del sindicato, digámoslo así, dirigiera la emisora de radio. El impacto social de las emisoras de radio de las minas fue también un proceso muy importante en la construcción de una identidad cultural de los centros mineros y de las comunidades campesinas, ya que diariamente la radio minera estaba abierta a la participación. Estas emisoras también visitaban frecuentemente a las comunidades cada vez que la gente necesitara expresarse sobre cualquier tema que afectara su vida, y entre otras situaciones que incluían a la población, a la comunidad dentro de la emisora. ¿Para qué? Para beneficiarlas y ayudarlas. Uno de los aspectos más importantes de todo este impacto social es el de la capacitación. Digamos que estas emisoras mineras dieron lugar a nuevas generaciones de periodistas. Digamos, hacían ciertas capacitaciones y se hacían por lo general localmente y con el apoyo de otras organizaciones. Con el tiempo, muchos de los periodistas o locutores que empezaron su actividad profesional en estas radios mineras se convirtieron mucho más adelante en conocidos radialistas al emigrar de la ciudad. Durante gran parte del siglo XX, los mineros fueron los actores centrales en la economía, en la sociedad y en la política del país. Una vez construidos los sindicatos a partir de una mano de obra migrante con raíces étnicas profundas, el conflicto laboral asumió características estrechamente asociadas al aislamiento geográfico de las minas y al carácter estratégico de la minería en las economías del país. Asimismo, el impacto de su comportamiento político fue determinante en algunas coyunturas de su historia. Las radios mineras de Bolivia establecieron los principios de la comunicación participativa incluso antes de que el término fuera apropiado. A lo largo de su desarrollo fueron independientes, autogestionadas, financiadas y sirvieron de manera consecuente los intereses no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad boliviana también.
Estas radios mineras eran ejemplo avanzado de lo que era la comunicación participativa. Como anteriormente lo había dicho, estas radios fueron concebidas, financiadas y equipadas por los mismos trabajadores mineros y fueron dirigidas en sus aspectos técnicos y administrativos por los trabajadores que aprendieron todo este proceso y todo este trabajo de elaborar los contenidos y de producir los programas localmente. No suelen haber muchos ejemplos en el mundo en donde la comunicación democrática haya representado un papel tan importante simultáneamente en un nivel local y nacional. Tampoco suelen haber muchos ejemplos de las experiencias de comunicación enteramente controladas por la comunidad. Y digamos, si ese hubiese sido el caso, las emisoras mineras no habrían tenido la influencia política y social que tuvieron en el país en ese momento. El verdadero desafío de las radios mineras fue la represión política. Esta misma afectaba también la clase minera pues en su conjunto, y algunas emisoras fueron destruidas por el ejército hasta 6 o 7 veces en el curso de su existencia. Muchas de estas optaron por preservar en sus muros las huellas de su resistencia. Muchos de sus equipos fueron destruidos una y otra vez, y asimismo fueron reemplazados por nuevos equipos comprados con el aporte de los trabajadores. Desde un punto de vista más técnico, las radios mineras sufrieron deficiencias materiales. Los equipos de la mayoría de estas radios eran muy elementales, aunque pues eran suficientes para realizar un buen trabajo. Cuando los equipos solían dañarse, eran reparados por técnicos locales que carecían de instrumental para poder reparar estos equipos, pero igualmente eran bastante creativos, entonces se las ingeniaban para lograr la reparación, lo que finalmente hizo que estas radios mineras se terminaran o se apagaran en los años 80 fue ese cambio abrupto en la economía del país. La minería tradicional dejó de ser central en las exportaciones y en el costo del estaño, y resultaba ser más alto que el del precio internacional. El gobierno también cerró las minas estatales y los trabajadores se trasladaron a las ciudades en busca de un nuevo empleo, dejando atrás los campamentos fantasmas de estas minerías. La influencia de los sindicatos decreció y pocas emisoras vivieron la transición hacia un nuevo siglo.